una vez más a este segundo webinario sobre eh, leyes y políticas. Y como dijimos ayer, este es un esfuerzo de compartir información, especialmente en la referente a las directrices sobre la atención para el aborto. Antes de comenzar, tenemos algunos avisos. Primero, recordarles que tenemos interpretación simultánea tanto al inglés como al español. Así es que en la parte inferior de su pantalla a la derecha hay un globo terráqueo para que puedan elegir el idioma de su preferencia. Le pedimos a los oradores hablar pausadamente para que pueda funcionar bien este servicio. Y una vez que se hayan hecho las presentaciones, pues vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas y pedimos que todas las preguntas que tengan las pongan por favor en la pestaña de preguntas y respuestas, no en la de chat. Quizás tengan preguntas ya que plantearnos, por favor escríbanlas en Q y A, en preguntas y respuestas, y trataremos de responderlas de la mejor manera posible. También recuerden que este webinario será grabado y tendremos acceso también a la grabación de ayer. Y aquí una vez más les voy a recordar cómo poder tener acceso a estas grabaciones y a las presentaciones en PowerPoint, pero estén seguros de que les enviaremos esa información después también. Bien, pues entonces permítame hacer algunas presentaciones. Fiona, si no te importa, preséntate a ti misma. Hola a todos, soy Fiona de Londres y soy profesora de estudios globales legales en la Facultad de Derecho de Birmingham y básicamente he ayudado a crear la parte sobre leyes y políticas en estas recomendaciones. Y Antonella, por favor, adelante. Hola, buenos días. Perdón, Laura Gil. Yo soy ginecóloga, trabajo en Colombia y también soy eh, prestadora de servicios en términos del aborto y también soy defensora de derechos humanos en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias. Y Godfrey, adelante, por favor. Hola a todos, yo soy Godfrey Candaude y soy abogado que se especializa en los derechos de salud sexual y reproductiva. Trabajo en Malawi y promuevo los abortos seguros y también trabajo en la Universidad de Rhodesia en Sudáfrica. Bueno, pues también tenemos a Fiona una vez más, que nos hablará de lo siguiente. Vamos a ver en estos webinarios el enfoque primordial sobre las recomendaciones sobre leyes y políticas en estas directrices sobre la atención para el aborto. Es decir, aquellas recomendaciones que tienen que ver con el contexto normativo en donde se practica, gestiona o recibe el aborto, y esto, por supuesto, implica eh, atención para el aborto de calidad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es recordar que estas son recomendaciones en ese contexto, en lugar de ser reglas que deban seguir los practicantes de aborto, los profesionales, etcétera. Además, aunque hoy vamos a hablar de 3 recomendaciones específicas, queremos recordar que, como dice la directriz, que las 7 recomendaciones sobre leyes y políticas están interconectadas entre sí y creo que esa interrelación pues será aparente a partir de la discusión que tendremos el día de hoy. Así es que las directrices y las recomendaciones sobre leyes y políticas se centran en apoyar a crear un entorno habilitador para esa atención para el aborto de calidad y básicamente pues tenemos a los derechos humanos, la legislación de apoyo y las políticas de apoyo, que son los elementos clave, los 3 pilares que queremos mantener en estas presentaciones. Muy bien, gracias. Ahora, para recordarles, ayer les dimos una introducción a las directrices y una explicación de nuestro enfoque, los procesos y las 7 recomendaciones que vimos rápidamente, que dividimos en distintas
intervenciones, pero como dijo Fiona, como vimos ayer varias veces, todo esto está interrelacionado y todo depende de lo que ocurra en cada uno de estos aspectos. Así es que hoy hemos invitado a panelistas a compartir sus experiencias sobre estos temas y pues estamos ya listos para comenzar a entrar en materia el día de hoy, pero primero les voy a recordar qué recomendaciones vamos a revisar el día de hoy. Estas tres recomendaciones se pueden encontrar en la sección de regulación del aborto en la directriz y aquí hablaremos de la penalización, los enfoques basados en supuestos y los límites de periodos de gestación. Y a diferencia de otros servicios de salud, el aborto generalmente se regula en la ley y no solamente en la ley de servicios de salud. Entonces, la recomendación es que se despenalice absolutamente el aborto y por despenalizar quiere decir que se elimina el aborto de todas las leyes penales o criminales y que no tenga nada que ver con otras ofensas delictivas como el asesinato, voluntario o involuntario y que evidentemente no haya ningún tipo de represalia contra nadie que practique un aborto, ya sea realizar el aborto en sí, dar información o acompañar a la persona que se practique el aborto. La penalización debe asegurar que todos los relacionados con este hecho no sean sujetos a persecución legal y estos otros delitos que se relacionan con el aborto deben de ser tratados de manera separada. La despenalización es un paso necesario y es necesario que se realicen cambios normativos y legislativos para asegurar que el aborto sea una práctica accesible y no penalizada. Incluso las leyes en todos los países permiten el aborto bajo ciertos supuestos o ciertas circunstancias. Y como vimos ayer, esas circunstancias varían definitivamente de un país a otro. Así es que la recomendación aquí es que no estar a favor de leyes u otros reglamentos que restrinjan el aborto en base a supuestos y también tenemos que hay enfoques basados en supuestos que básicamente se concentran en limitar los periodos de gestación. Estos límites también dependen de la condición bajo la cual se busca la práctica de un aborto y tienen que ver con muchos otros factores, pero la recomendación es en contra de leyes y otros reglamentos que prohíban el aborto con base en límites de periodos de gestación. Esta es una recomendación con la que vamos a comenzar el día de hoy. No es una recomendación en términos de cuándo debe de practicarse o no un aborto, sino que básicamente tiene que ver con la viabilidad. Esos límites en periodos de gestación se han establecido de manera arbitraria y sabemos que muchas veces ese periodo de gestación quizás no sea relevante para saber qué tipo de método utilizar, pero esto es básicamente la base de nuestra recomendación. Y ahora, una vez más, como recordatorio, estos son los resultados que hemos observado a partir de lo que nos presentó Fiona ayer y la información más detallada está disponible en nuestros marcos que pueden ustedes consultar y después, repito, les enviaremos la información. Entonces le damos la palabra a Fiona. Muy bien. Bien, pues Laura, vamos a comenzar hablando contigo primero acerca de tu experiencia en Colombia y que nos hables un poco de el impacto de la penalización del aborto presenciado en tu práctica. Con gusto, Fiona. Durante mi capacitación como ginecóloga, el aborto estaba completamente prohibido en Colombia, pero esto no impedía que se realizaran los abortos. Afortunadamente ya existía el misoprostol en esa época, pero de todos modos vi llegar a mujeres con los órganos desgarrados, literalmente, o con infecciones severas después de una cirugía larga y complicada, y tras esto ser interrogadas por la policía porque según mis profesores era
deber ético denunciarlas para detener los abortos. Evidentemente estos siguieron y poco a poco fueron reemplazados por abortos menos peligrosos, pero de todos modos vi a muchas mujeres sufrir porque cuando iban a la sala de emergencias llegaban sangrando y el personal asumía que era un aborto inducido, muchas las reportaban y las denunciaban, las perseguían legalmente. Entonces, evidentemente los doctores pensaban que era su deber evitar esto y en este caso sí violaban el secreto médico. También he visto muchos casos en donde había se habían realizado abortos clandestinos o mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Bueno, a estas mujeres nadie les había preguntado si habían sido víctimas de violencia sexual. La penalización genera una ventana de oportunidad para el abuso financiero, para el aborto peligroso, por supuesto, pero también para el aborto forzado e incluso para encubrir la violencia sexual. Estoy segura de que independientemente de lo que nosotros pensemos que es el aborto como practicantes, como profesionales, no queremos una ley que haga tanto daño en nuestros países. También he conocido a muchas mujeres que han tenido abortos de manera segura y digna porque tenían los suficientes medios y la información, pero la penalización genera desigualdad porque generalmente las más vulnerables son aquellas que se penalizan y normalmente el aborto se penalizaba en base a supuestos. Generalmente había, bueno, durante 15 años yo enfrenté la lucha para que se implementaran las excepciones. Las niñas de 12 años de edad, a las que se les decía que muchas niñas de su edad ya habían dado a luz sin ningún problema y por lo tanto no corrían ningún riesgo. Sobrevivientes de violaciones a las que se cuestionaba acerca de haber sido realmente violadas o que solamente estaban haciendo esto para tener el aborto. Y también mujeres con evidentemente malformaciones fetales inviables que evidentemente no podían tener una terminación de su embarazo antes de un diagnóstico genético preciso. Algunas mujeres y niñas tenían la suerte de caer en manos de un doctor que tenía el suficiente conocimiento como para reconocer eh, como parte importante de su salud su bienestar mental y social, pero evidentemente muchas seguían recurriendo a abortos clandestinos, aunque tenían derecho a solicitar uno perfectamente legal. Muchas colegas también se sentían incómodas por permitir que estaban permitiendo la realización de abortos, certificando que era un riesgo en la salud o cuando había malformaciones fetales, especialmente si había objeciones de conciencia. Evidentemente, esto se ponía en tela de juicio y temían ser acusadas de un aborto ilegal si sus argumentos no se consideraban válidos en el futuro. Al mismo tiempo, esta carga era un delito y una una carga legal, pero muchas de estas confusiones eran cosas que enfrentaban las mujeres. El sistema en base a supuestos crea desigualdad, incertidumbre y desinformación acerca de cómo las mujeres y las niñas necesitan practicarse un aborto y también provoca miedo y estigmatización y más trabajo en los hospitales porque evidentemente todo esto tiene que ser visto desde un punto de vista de derechos humanos. También los supuestos tienen que tomar en consideración que están abriendo la puerta a la objeción de conciencia porque tenemos interpretaciones sesgadas y cuando hablamos de los límites de los periodos de gestación, estamos hablando de injusticias, porque básicamente estamos hablando de mujeres que requieren un aborto en una periodo gestacional más avanzado y que tienen gran vulnerabilidad. Evidentemente, O son también las indígenas que deben de caminar durante semanas para llegar a una ciudad donde puedan encontrar a alguien que practique un aborto. Mujeres en situaciones de tal grado de violencia que no pueden buscar
ayuda. También son precisamente las mujeres que tienen el aborto en etapas más avanzadas, cuando es más probable que mueran o que tengan las complicaciones del aborto clandestino. Los límites gestacionales también crean la oportunidad para los quienes se oponen al aborto para retrasar las solicitudes de aborto y hasta que el embarazo ya pasó el límite establecido. Cuando el aborto se considera un delito, después de cierta edad gestacional, se está penalizando a las mujeres. Les estamos diciendo que en cierto momento se adquieren más derechos, quienes los han usado. Debe haber más opciones para tener el aborto en lugar de venir a buscar la atención basada en evidencia para las técnicas que van a determinar el embarazo en cualquier época. También estamos diciendo el mensaje de que si alguien tiene una complicación grave de un aborto en el segundo o tercer semestre, no han venido a buscar ayuda porque van a ser reportadas porque es un delito y las van a perseguir. Esto es la penalización, ya sea por motivos o por supuestos, es la práctica y por eso debemos regular, al igual que cualquier otra atención a la salud, para que la importancia esté en la eh, proveer la atención y no en esas interpretaciones que tienen a veces gran riesgo para la vida de las mujeres. Vamos a tardarnos años en cambiar el Código Penal. ¿Qué se puede hacer ahora y cómo podemos ayudar en esto? Muchas gracias, Laura. Gracias por tu respuesta tan enriquecedora. Antes de entrar a hablar de lo que se puede hacer ahora, creo que la respuesta que nos das en realidad ilustra buena parte de las evidencias que también hemos visto cuando desarrollamos la base de evidencias para nuestras directrices. Se muestra precisamente los tipos de fenómenos que tú has mencionado, incluyendo el que hayan interrogatorios o preguntas en cuanto a la atención por el aborto, o muchas veces el que exista estos abortos riesgosos porque no los ha requerido el sistema de salud. Y también se expone la violencia, los daños interpersonales que mencionaste. Nuestras evidencias muestran también que, como tú has ilustrado, la penalización, así como los límites de gestación basados en supuestos, crean grandes cargas de trabajo para los proveedores de la atención a salud. Ambos son burocráticos, tratar de cumplir con todos los formularios, hacer todo lo que se tenga que hacer para cerciorarse de que se está estableciendo una legalidad, pero al mismo tiempo el peso de la responsabilidad, de la carga que constituye el tratar de determinar la igualdad en un caso o legalidad en un caso determinado. Esto implica una prueba de observar, ilustra igualmente las maneras como la penalización, los supuestos o los motivos o los límites estacionales están conectados, porque con muy pocas excepciones en donde el aborto es un delito, hay excepciones. En otras palabras, hay ciertas circunstancias en las cuales el aborto es legítimo. Estas circunstancias generalmente se identifican por medio de una referencia a un supuesto o a los límites gestacionales del periodo gestacional. Quiero decir que se crea una necesidad en la reglamentación para tener motivos o supuestos o límites gestacionales
en cuanto a lo que es o no penalizado, lo que es o no un delito. También algo que me llama la atención de lo que dijiste es está relacionado con la interpretación de estos supuestos. Las directrices recomiendan en contra de estos enfoques para el aborto, pero hay un comentario de que también se reconoce que más allá de la jurisdicción, sí existen estos supuestos y donde sí existen pueden conducir más o menos a la atención del aborto o la política sobre el aborto según la interpretación. Y esto se hace tomando en cuenta una interpretación muy holística de la salud que estaría de acuerdo con la interpretación de la OMS de lo que es salud. Estamos entre el no tener ningún supuesto porque hay una prohibición completa y el tener ciertos motivos o ciertos supuestos, ciertas leyes que sean más o menos restrictivas en cuanto a esto y avanzar entonces a qué es lo que va a suceder una vez en que no se requieran estos supuestos. Ahora me preguntaste este proceso de cómo cambiar el Código Penal, qué puede pasar entre los puntos de la penalización y la no penalización como se recomienda. Es una pregunta muy importante porque, como dije, el punto de partida es que el aborto es un delito. Se tienen todas estas imperativos reglamentarios, el tener los supuestos y tener esta parte del sistema cubierta. La pregunta es, ¿qué puede pasar en el tiempo? Lo que es interesante es que, en primer lugar, hay cosas que puede hacer el gobierno incluso antes de que logren cambiar la ley para reducir al mínimo el impacto de la penalización del aborto. Por ejemplo, un gobierno podría decir que van a suspender toda la persecución del aborto. Es perfectamente permisible, está perfectamente bien el tener una especie de moratoria, de suspender la penalización. Significa detener todas las investigaciones, toda la persecución y ya no se empiezan nuevas investigaciones de casos cuando se está en el proceso de considerar esta reforma para la ley. Esto no es poco usado en otros tipos de áreas de reglamentaciones o regulaciones complicadas de políticas en cuanto a la aplicación de la ley. Ahora, para que sea un curso significativo, sería muy importante el cambio, la suspensión de la ley esté bien clara, comunicada para decir que no se espera que reporten a nadie que consideran que haya podido tener o se haya podido someter a un aborto en cuanto a la atención para el aborto. Y también comunicar claramente a las personas embarazadas que no las van a reportar, que no va a haber investigaciones, que no va a haber ninguna persecución. Esto es como ejemplo de dónde ocurre esto. Es lo que pasa en Irlanda del Norte, en donde el aborto era un delito muy grave. Y la Comité de las Naciones Unidas sobre la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres recomendó que el gobierno inmediatamente dejara de aplicar estas leyes penales al aborto y se introdujo un moratorio en el primer caso. Después el aborto se retiró, se quitó toda la penalización y luego se introdujo una ley en el que no sería un delito para una mujer. Entonces se penalizó para los proveedores fuera de
fuera de las excepciones que se habían permitido, lo despenalizaron para las mujeres, hicieron este moratorio para empezar, pero Irlanda del Norte también ilustra y se dijo, lo dijo Antonella cuando introdujo esto, que la despenalización de una ley no es suficiente porque en Irlanda del Norte no es un delito penal para una mujer, pero no se tienen muchos servicios ofrecidos porque no se han establecido los servicios. Entonces, esto es la ley y las políticas es una de las cosas que se tienen que aplicar. Fiona, tenemos una pregunta sobre si lo, lo que es contrario es cierto. Acabas de decir que algunas podrían ser despenalizados y otros no. La pregunta entonces es si el contexto para el aborto en algunos es legal, pero no se ha despenalizado totalmente. Y quisiéramos hablar de esto rápidamente. Eh, Creo que entiendo la pregunta, pero si no la entendí, entonces hagan otra vez la pregunta para que, en caso de que yo me equivoque, sí hay circunstancias en las que nadie se penaliza. Había jurisdicciones. Se trata el aborto como otra parte de la atención de la salud. Se está determinado por lo apropiado de las clínicas y como en cualquier otro caso, y en algunos escenarios no es a un crimen que una mujer se somete a un aborto, sería un crimen o un delito el dar un aborto por parte de los trabajadores o profesionales de salud. En cuanto a las leyes están basadas en ya sean los supuestos o los motivos o la idea de que el aborto sea legal en algunos casos, pero no penalizado, es algo complejo. Espero que les haya dado la impresión de que básicamente si hay circunstancias en las que el aborto podría ser un delito, se tiene un sistema basado en la penalización. El sistema se diseñó para identificar los casos en los que no es un delito, para que quienes proveen o practican el aborto sepan qué hacer y puedan hacerlo. Acaban de destacar algo que ya había dicho Antonella en relación con el hecho de que la preocupación que se expresa a veces de que el aborto no es un delito podría ser vulnerable a explotación o coerción. Esto el riesgo de este aborto coaccionado no requiere que el aborto sea un delito para enfrentarlo legalmente, jurídicamente, porque no hay otros delitos tales como la agresión. Evidentemente los doctores saben que no se puede hacer nada, no se puede tener una intervención sin ningún consentimiento aprobado por parte de la persona y todo esto sigue las reglas normales de la vida y de las prácticas de salud y todo esto seguiría operando y se aplicaría únicamente, se aplicaría también al aborto como para todo lo demás. Y perdón por la larga respuesta a tu pregunta, pero espero que haya sido útil para tratar de identificar algo que se puede hacer como un paso intermedio para poder despenalizar el aborto en términos legales. Otra pregunta para ti que quiero hacerte, Laura, es esa recomendación que plantea la recomendación contra el enfoque basado en supuestos y la recomendación de aborto a- bajo demanda o a demanda. En términos de límites de gestación, ¿esto es algo que les preocupa a ustedes como legisladores o cómo creen ustedes que o cuál va a ser el impacto o los beneficios de ese tipo de práctica? Bueno, te puedo dar básicamente
una idea de lo que está ocurriendo ahora en Colombia. A principios de este año, las excepciones para el aborto legal se eliminaron después de la semana 24. Esto quiere decir que el aborto se puede solicitar con base en las razones de la persona que quiere practicarse el aborto y después de las 24 semanas para las excepciones que ya teníamos antes. Bueno, yo soy parte de Global Doctors for Choices, como dije en mi presentación, y también somos parte de un movimiento que se llama Causa Justa. Junto con más de otras 100 organizaciones proporcionamos evidencias y argumentos basados en derechos humanos y presentamos esto ante los tribunales para decir por qué el aborto está protegido por la Constitución y la decisión de tener un aborto no debe ser considerada como un delito. El aborto es algo tan personal y tan íntimo que no debe de requerir la validación de nadie más y esto va en contra de cualquier derecho fundamental, derecho humano fundamental. Y puedo hablar un poco de lo que está ocurriendo ahora con esta despenalización parcial porque todavía tenemos un límite gestacional de 24 semanas, que no es lo que habíamos solicitado de los tribunales, pero tenemos algo similar a lo que teníamos antes. Y es decir, no se requieren supuestos antes de las 24 semanas. Desde entonces, muchas mujeres han tenido acceso al aborto seguro y con servicios gratuitos que están cubiertos por nuestro sistema de salud. Y para mí, como profesional, esto implica que ahora las mujeres y las niñas saben que tienen el derecho de solicitar un aborto sin correr el riesgo de ser rechazadas o penalizadas. Y esto a mí me da la oportunidad de cuidarlas bien a todas, no solo a aquellas que tienen la suerte de haber tenido un buen plan de seguros o que me conozcan a mí o que conozcan a algunas de mis colegas que también practican abortos. Y no solamente para no solamente prestar servicios a aquellos que tienen el conocimiento suficiente o que saben que tienen el derecho de practicarse un aborto conforme a las leyes anteriores. Esto implica que ya no será necesario que los profesionales tengan que mentirles o decirles que no caen dentro de estas excepciones. Es una reivindicación de el estatus moral de las mujeres. Muchos creen que esto implicará un incremento en el aborto y que las mujeres van a poder practicarse abortos por cualquier razón. Pero al hablar con todos aquellos que han practicado abortos en los últimos meses, me ha permitido saber dos cosas y confirmarlas. Primero, que todas estas personas se hubieran realizado un aborto si las leyes no hubieran cambiado de cualquier manera. Si es que la ley no evitaba que ocurrieran esos abortos ocurrirían incluso con la ley anterior. Y estos hubieran ocurrido de manera clandestina, muchos de esos hubieran sido peligrosos y muchas de estas pacientes que han llegado a mí en los últimos meses probablemente hubieran perdido muchísimo tiempo y realizado muchos esfuerzos para poder practicarse un aborto. Segundo, la razón para practicarse un aborto nunca son diferentes con las consideraciones de riesgo a la salud que existían en la legislación anterior. Entonces, básicamente ahora el aborto la gente que ahora se quiere practicar un aborto ya no depende de otra persona, de un tercero, en este caso un doctor, que no eh, necesita validar ya las razones que existen. También hubo preocupaciones sobre este límite de 24 semanas, la estigmatización y los malas interpretaciones sobre el aborto les había permitido imaginar que ahora ya podían realizarse un aborto después de 24 semanas y que tenían que dar a luz bebés y después dejarlos morir. Eso ha cambiado especialmente ahora que se permite tener un aborto después del primer trimestre. La gran mayoría de los abortos ocurren antes de las 12 semanas y únicamente un 1% se realiza después de ese plazo. Y eso
era cierto antes y es ahora también cierto. Y esto permite demostrar que siempre habrá necesidad de practicar abortos después de las 24 semanas por razones impredecibles antes de esos momentos y queremos que, o más bien queremos, ¿qué queremos que sea nuestra respuesta para esos casos? No queremos darles la espalda a esas personas, especialmente sabiendo que son las más vulnerables y que muchas veces las consecuencias de esto provienen de los límites que les ha impuesto la sociedad. Antes los doctores tenían que realizar procedimientos con los que no estaban conformes o de acuerdo, pero ahora existen las técnicas correctas que están bien establecidas para realizar todos los pasos necesarios dependiendo del periodo gestacional. Antes teníamos excepciones sin ningún límite gestacional, como en muchos países, pero ahora tenemos centros de referencia en donde se practican estas técnicas de manera compasiva y adecuada para mujeres que así lo requieren. Muchas mujeres no tienen ninguna razón frívola para practicarse un aborto, pero ninguna mujer querrá esperarse 24 semanas para decidir si quiere tener un aborto o no. Todas estas mujeres se encuentran en situaciones extremas y requieren apoyo, cuidados y no rechazos ni penalización, que es lo que ocurría cuando teníamos estos límites de periodos de gestación. También los indicadores de salud pública nos permiten establecer que estos abortos a demanda, cuando eliminamos estos límites gestacionales, vemos que dentro del sistema de salud están bien reglamentados, no bajo los sistemas legales. Y esto permite a todas las mujeres tener la opción a practicarse un aborto dentro de un cuidado de salud que ofrece también los cuidados previos, es decir, los anticonceptivos. Y también se da información de cuándo iniciar esos métodos y que permiten evitar la violencia, el acompañar emocionalmente a estas mujeres y darle seguimiento después del aborto. Todos estos son elementos que generalmente están excluidos dentro de los cuidados para el aborto cuando se consideran los abortos como clandestinos. Evidentemente queremos que estas mujeres no tengan más embarazos, que se realicen otro aborto y queremos que ellas sepan que pueden confiar en un sistema de salud que realmente se preocupa por ellas, por sus familias y por sus necesidades. Cuando el aborto está reglamentado como un servicio de salud y no como un delito, los profesionales tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra comunidad a mejorar, porque ya sabemos que la despenalización del aborto y la reglamentación desde un punto de vista de salud tiene todos estos efectos positivos que acabo de mencionar y también permite evitar muchas muertes maternas, porque al no ofrecer acceso al aborto estamos incumpliendo los principios de beneficencia a los cuales estamos obligados por éticas médicas. Lo único que a mí me preocupa, ya que preguntas acerca de mis preocupaciones, es que si nosotros como profesionales de un sistema de salud no podemos dar esto de manera confidencial y segura, y si no podemos dar el acceso suficiente con la legislación que tenemos en nuestros países, porque hay muchos sistemas legales en distintos países y como tú dijiste también hay tantas cosas que podemos hacer nosotros que no solamente cambiar la ley, sino que ofrecer acceso al aborto. Bueno, pues las mujeres y las niñas en nuestros países seguirán recurriendo a abortos peligrosos o clandestinos y estamos desperdiciando una gran oportunidad de lograr nuestra misión, permitir que las mujeres de todo el mundo tengan acceso a el mejor estado de salud sexual y reproductiva durante toda su vida. Así es que muchos de estos argumentos y experiencias que compartimos en estos mecanismos implican que todavía nos falta mucho por lograr, especialmente en el área médica, y también tenemos todos estos argumentos que podemos aportar a los tribunales que permitan apoyar nuestro trabajo diario como médicos. Gracias, Laura.
Muy bien. Yo creo que lo que has hecho es realmente mostrar en términos muy concretos cuál sería esa recomendación para eliminar los supuestos y los límites gestacionales como cuestiones legales. Y diciéndolo de otro modo, como abogada, te puedo decir que cuando tenemos estos enfoques basados en supuestos o límites gestacionales establecidos en la ley, lo que estamos haciendo es decirle a los profesionales de la salud cuándo pueden o no ofrecer cierto tipo de cuidado de salud. Es decir, le estamos aplicando un límite a esa capacidad de aportar servicios de salud que para saber cuándo se pueden considerar apropiados en un caso establecido o que pueda ser la preferencia de aquella mujer que los requiere. Y si esto no se incluye en la ley, estamos eliminando esa prescripción, es decir, esa declaración, es decir, no le puedo dar el servicio de salud por la ley y en su lugar estamos diciendo cómo va a ser esa atención, cómo, cuándo y a través de protocolos basados en evidencias médicas y procesos que, por supuesto, toman en consideración las preferencias y valores de la persona que busca esos servicios. Tú también mencionaste que habías participado en el trabajo con los tribunales y eso nos lleva a la siguiente conversación entre Antonella y Godfrey, que básicamente hablará de los procesos que necesitan para cambiar el entorno normativo para que la gente pueda solicitar la atención para el aborto. Y voy a darle la palabra ahora a Antonella para iniciar esa conversación. Gracias, Fiona, y gracias por compartir esas experiencias. Godfrey, ahora te voy a pedir a ti participar porque acabas de hablar el entorno, de escuchar el entorno de Laura y también hemos comenzado a hablar acerca de ampliar el acceso, eliminar estos enfoques basados en supuestos, etcétera. Pero me pregunto, con base en tu experiencia en distintos grupos y países, si hay alguna estrategia específica que se utiliza para mitigar esta penalización del aborto o eliminar los límites de gestación. Bueno, pues yo supongo que eh, hay maneras de hacer que los países cumplan con las recomendaciones que tienen que ver con el contexto legal y político de cada país y es importante que los distintos grupos traten de lograr mayores beneficios cuando sea posible, tratando de perseguir esos objetivos a largo plazo, pero cuando el formato legal es menos restringido, podemos promover acceso de calidad a servicios de salud, así es que los grupos de apoyo pueden también promover la telemedicina para poder ofrecer servicios de manera virtual o remota. Esto ha sido especialmente importante durante la pandemia en países como Sudáfrica, por ejemplo, y de manera similar en donde los marcos legales lo permiten, los grupos pueden también asegurarse de que la atención para el aborto sea más accesible a través de la autogestión, porque ya también hemos hablado de que hay situaciones que enfrentan tanto niñas como mujeres y aunque la legislación sea buena o mala, es importante seguir tratando de mejorar la atención para el aborto. ¿Dirías tú que hay otros caminos que se podrían considerar para hacer cambios, por ejemplo, trabajar con distintos grupos? Sí, otra estrategia jurídica que estamos tratando de seguir es usar los tribunales para que interpreten las disposiciones jurídicas. Habrá casos en donde el acceso a un aborto seguro es problemático debido al número de visiones donde el Estado va a cumplir con sus propias
leyes. Un ejemplo es en Kenia, un caso que se llegó a la Suprema Corte de Justicia sobre el aborto. Lo presentó una red de Kenia y otro socio en donde la atención para el aborto es un derecho fundamental según la Constitución. El tribunal estaba tratando de explicar de cómo está visto el aborto según la Constitución. En nuestro caso, en Malawi, el aborto está penalizado, pero no prohibido totalmente. Sin embargo, las mujeres tienen problemas para tener acceso a cierta ah, pre- em, detención del aborto del embarazo. Si la vida de la mujer está en peligro debido al embarazo, en práctica esto no se logra, de manera que en la práctica los grupos de defensa que hagan que el país cumple con la ley hacia reformas sustantivas, hacia la despenalización. Es lo que tengo que decir al respecto, Antonella. Muchas gracias. Un comentario y llegó una pregunta, un comentario al pensar en el vínculo de la despenalización y penalización en los países democráticos. En estos contextos hay distintos países que tienen distintos enfoques sobre este asunto de distintas maneras. Algunos que se acaban de presentar, tenemos la oportunidad entonces de pensar el expandir el acceso, la despenalización en distintos escenarios, no solamente dentro de un escenario democrático. Acabas de hablar de estrategias en las ONGs que se utilizan en su manera de tratar de llegar a la reforma. ¿Nos podrías decir más cómo empezar a trabajar en estos países en donde llevarlo, por ejemplo, a la Suprema Corte o a la Corte Penal? Sí, y yo digo que los países tienen distintas maneras de reformar los temas de aborto, algunos más restrictivos como Malawi, otros más liberales como Sudáfrica, Zambia, otros. La base para la defensa es la misma, el cerciorarnos de que se cumplan las normas de los derechos humanos. Sin embargo, el pronóstico podría distinguirse, diferenciarse, depende del ambiente, del medio ambiente. En Malawi, por ejemplo, la estrategia podría ser que en lugar de buscar una despenalización total, ahora, lo cual es difícil, quizá deberíamos buscar el aclarar la ley actual de modo que las mujeres tengan a tener acceso a terminar con el embarazo según la ley. Esta ley se interpreta de manera restringida por los que hacen las políticas. Hay que cerciorarnos de que actualmente el aborto sea accesible en su gran extensión según la ley. Es lo que se podría hacer en algunos países donde hay muchas restricciones. Otras oportunidades que podrían explorarse en otros mecanismos de despenalización. En ciertos lugares en donde la ley permite, por ejemplo, en Ruanda, ellos tienen otra dificultad. En Ruanda, la ley penal se reformó en cuanto a los derechos de las mujeres. En África, el protocolo de Maputo, y por lo tanto se permite el aborto sobre ciertas causas. Sin embargo, el aborto solamente lo puede hacer o practicar un médico que tenga un grado de medicina. Entonces, los grupos de defensa en Ruanda han tratado de convencer al gobierno para que se cambie el decreto ministerial de manera que nos permita el acceso
acceso a la atención. Entonces, ven, es el tipo de dificultad que tienen que enfrentar en cuanto a la corte penal que sea respetada. En lugares como Zambia o Sudáfrica, por ejemplo, tienen una ley liberal sobre el aborto, pero seguimos viendo casos de abortos riesgosos ahí porque las mujeres siguen enfrentando barreras al acceso a los servicios. Entonces, siguen buscando servicios para el aborto en otras partes. Ahí es donde los grupos de defensa tienen otro tipo de problema que resolver en cuanto a su estrategia. Se trata de mejorar las políticas de implementación, la información, la educación sobre los servicios, cerciorarse de que las barreras en cuanto para que se retiren los requerimientos, los requisitos. Siempre habrá maneras en las que se pueda mejorar el acceso a la atención. Muy bien, muchas gracias. Mencionaste un decreto ministerial y mencionaste los problemas y también destacaste las otras herramientas que se pueden utilizar aparte de cambiar el código penal de manera positiva para mejorar la atención. También se puede trabajar hacia un decreto que expanda los servicios que se pueden dar. Habló también de mejorar las políticas, por ejemplo, una directriz nacional que sea una herramienta de implementación. El ministerio que está encargado de esa responsabilidad, que cree, genere ese documento en cuanto a cómo van a interpretar la ley. Esas son oportunidades de cambio ahí. Estupendo, muy bien. Yo quería añadir, estaba pensando en lo que dijo Fiona, en los países en donde el clima político es propicio, se puede pedir al gobierno que tenga una moratoria, que imponga una moratoria, por ejemplo, en cuando la penalización de la LGTBQ y en Malawi se podría aceptar otra moratoria y esa sería la estrategia por seguir. Sí, siga usted, solamente quería yo añadir esto. Sí, está bien. Me pregunto, se trata solamente cambiar la ley o la política, sino también cambiar cómo pensamos en el aborto y cómo trabajamos sobre esto. Hoy pensar el aborto como atención a la salud, una reglamentación como atención a la salud, el comentario cómo se puede trabajar con la comunidad, con los líderes de la comunidad, incluso los miembros del Parlamento, de cómo pensar en el aborto. Sí, eso ha sido un área crucial en nuestro trabajo en Malawi, trabajar con los miembros del Parlamento, con los líderes comunitarios, incluso líderes religiosos, tradicionales. El asunto sobre el aborto tiene un efecto de estigma navedudo, reforzado por la religión, por las creencias. El estigma contribuye a la maquinalización política porque las personas que necesitan el aborto no tienen la posibilidad de expresar sus necesidades. Es muy importante, pues, comprometer a los líderes de la comunidad para proteger la salud de las mujeres y las niñas. Estoy seguro de que nuestros dirigentes tienen interés en la salud de las mujeres. Sin embargo, también es una cosa muy importante empoderar a las mujeres para que puedan exigir los cambios que necesitan, a pesar de que los líderes estorban. Sabemos que en Argentina e Irlanda, entre otros, hubo un movimiento de las mujeres, de las niñas, que llevó a cambiar las cosas.
quiero decir esto, esta marginación política de las clases más humildes es el efecto del colonialismo. Se piensa que la ley colonial no se puede cambiar y es un derecho con las creencias y las partes religiosas. En Malawi me dijeron en la cara que la ley 1929 era mejor que la liberal que estábamos tratando de imponer. Sin embargo, la democracia significa que el derecho de los pueblos a cambiar sus circunstancias, incluyendo la ley, independientemente del medio ambiente legal o jurídico o religioso. Las mujeres que quieren aborto lo van a conseguir. En donde están restringido, donde la experiencia de las mujeres y de las niñas que tienen que pasar para tener acceso. No me sorprendería si viéramos un aumento de los abortos en los Estados Unidos debido a la decisión de la Suprema Corte recientemente. No creo que las mujeres quieren el daño o la muerte, elegirían una manera más inocua, más segura. Entonces, necesita transformar la ley mediante medios políticos, procesos parlamentarios. Lo hemos visto en casos de Irlanda del Norte, donde se cambió la legislación o el que faciliten los fondos en cuanto a las prácticas de la Suprema Corte de México en 2021 dijo que era inconstitucional la penalización del aborto. Antes en Kenia a buscar los cambios que se necesitan y hacer todo lo posible para conseguir ese cambio. Eso es todo lo que puedo decir a este respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Se abren las preguntas y respuestas. Sí, no sé si quieres añadir algo. Sí, tanto Laura y Godfrey nos han dicho algo que refuerza un par de cosas que aparecieron en las evidencias y que son importantes. Es útil que se piense en ello al empezar a pensar cómo implementar sus recomendaciones a la guía. Para mí, lo que sale a la superficie es la importancia, como acaba de decir Godfrey, de cerciorarnos que se pueda llevar un acceso seguro al aborto en la máxima extensión. Hemos visto que hay algunas normas que se interpretan de manera muy restrictiva o hay casos de lo que podríamos llamar el excesivo cumplimiento, prácticas o protocolos que no se requieren por ley y que se convierten en parte de una distorsión del sistema mediante el cual se practica el aborto. Laura hablaba de los requería que los médicos informaran sobre esto, incluso cuando la ley no lo estaba exigiendo, o pedir, hacer más preguntas a las personas, el que los padres hablen en nombre de las adolescentes, incluso cuando no se tiene que hacer. Entonces, creo que se pueden identificar lugares donde ya hay prácticas que no están requeridas por la ley y que en la práctica exacerban las limitaciones y que buscar cosas que no requieren un cambio legal o jurídico. También me sorprendió mucho. Perdón que te interrumpa, Fiona, nada más para elaborar un poco más sobre esto. Esto me recuerda al pensar en este tipo de acciones que mencionas, que esa aclaración que brindan estas directrices es muy útil. Podemos considerar estos sesgos de preferencias personales, opiniones en los distintos sistemas estructurados que ahora permitirán acceso a individuos que de otra manera no
no acudirían a este tipo de opciones. Queremos ofrecer un mejor cuidado a las mujeres, un cuidado de calidad, sin ninguna estigmatización, y eso es lo que queremos lograr. Y hablando de lo que mencionó Laura en términos de financiamiento, cuando hay financiamiento, esto permite tener un acceso a servicios de salud de mejor calidad. Pero bueno, nada más quería mencionarlo. Adelante. Bueno, muy bien. Lo segundo que quisiera comentar sobre lo que dijo Godfrey, porque a mí me parece muy importante, es este sentido de identificar el legado colonial que existe en muchos sitios, en muchos países. Eh, la estructura básica de la legislación para el aborto se considera que es inmutable, que no podemos cambiar esa estructura porque ha existido durante muchos años, etcétera. Pero la estructura básica es comenzar con la despenalización, y ese es el primer punto que después generará todas estas intervenciones legales que actualmente constituyen obstáculos, barreras. Entonces, a través de esta defensa, de todas estas prácticas que los dos describieron, necesitamos irnos alejando de eh, dar por hecho que existe un punto de partida, que es que el aborto es un delito, y tratar de más bien enfocarnos en qué casos sí es permitido, dónde sí se pueden lograr avances, y creo que eso es muy importante porque así tendremos todas estrategias de niveles múltiples que nos permitirán identificar las oportunidades en el activismo, en la participación con la creación de políticas o de documentos que no exijan nuevas leyes o procesos legales para realizar estos cambios. Necesitamos identificar qué estrategia puede funcionar mejor dependiendo del contexto, y por supuesto siempre dependerá del contexto en el que trabajan las personas. Y Laura tiene algo que decir. Sí, gracias, Fiona. Me hiciste pensar en los diferentes contextos en América Latina. Existen distintas estrategias en distintos países, y por ejemplo la estrategia de reducción de riesgos en Uruguay y Argentina, en donde el aborto estaba parcialmente penalizado en esa época, resultó muy exitoso porque fue un excelente ejemplo de cómo, aunque el aborto era un delito, los doctores estaban conscientes de que existían derechos humanos fundamentales, y que los doctores podían decirles a sus pacientes cómo utilizar ciertas medicinas, etcétera. Entonces, esto ha permitido liberar un poco la legislación en estos países, y que se puede cambiar a base de servicios, no solamente a base de cambios en la ley. También en Colombia, la normalización de esa excepción en los servicios de salud, que incluyen ahora el aborto como considerado como una excepción, han ayudado también muchísimo a demostrar los beneficios de ofrecer un mayor acceso al aborto. Uno de estos recursos que para mí fue muy importante para nosotros como profesionales tiene que ver con la creación de protocolos clínicos, porque los protocolos no solamente establecen el aspecto clínico del aborto, pero también la interpretación de la ley. Y esto no solamente se usa para información, sino para validación o para aliviar ese miedo que pueden tener los doctores de tratar este tipo de práctica como una excepción. Así es que estas han sido experiencias muy exitosas. Las estrategias de reducción de riesgos y los protocolos nos permiten plantear estas recomendaciones para todos. Sí, también quería yo hablar sobre esto, Laura. Evidentemente, con esta reducción del riesgo se abrieron muchas puertas. Sí, tenemos grupos de defensa que quieren despenalizar el aborto, pero podemos abrir un poco más las posibilidades si le decimos a la gente que el aborto está disponible incluso bajo la legislación actual, que empoderará a las mujeres a decir, esto es algo accesible, y poco a poco iremos llegando a la
despenalización total. Muy bien. Algo más que hay que mencionar y que ustedes ya han dicho, es que no solamente se trata de las leyes, de las políticas o los lineamientos, sino que se trata de lidiar con la estigmatización y de los estereotipos, el dejar de ver a las mujeres solamente como vehículos de procreación o que solamente deben de ser madres, sino que tenemos muchos retos eh, por delante. Bueno, ahora sí abrimos la sesión de preguntas y respuestas y como ya dije antes, les vamos a pedir que por favor planteen sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas, cuya, y las iremos contestando conforme se vayan presentando. Por el momento creo que no hay ninguna todavía, pero vamos a darles un par de minutos para que puedan ustedes escribirlas en esta pestaña. Mientras esperamos, quisiera ampliar ese comentario que ya se ha mencionado en esta pestaña de preguntas y respuestas. La despenalización es algo necesario, pero no es una condición suficiente y creo que tiene toda la razón, porque las 7 recomendaciones que se incluyen en las directrices, por supuesto, están interconectadas, como ya se dijo antes, pero creo que también es adecuado pensar en una recomendación para la despenalización total como la base absoluta para poder crear un marco legislativo específico para el aborto que respete los derechos y que sea parte de un entorno habilitador, porque como ya hemos dicho muchas veces el día de hoy, mientras el principio básico y fundamental sea el derecho penal, entonces todo se establecerá como una estructura legal en lugar de como una estructura de servicios de salud o de servicios de salud basados en evidencias. Así es que solo la despenalización no será suficiente para cambiar las cosas o para asegurar una atención para el aborto adecuada, pero nos permitirá, por supuesto, entender cómo podemos tener una atención para el aborto de mayor calidad que no esté tan contemplada en esa penalización. También existe este grandísimo efecto que tiene el derecho penal. Eso ya lo hemos comentado, pero sí estoy de acuerdo, no se trata solamente de la aplicación de la ley, sino de todos estos otros elementos que deben de existir para poder garantizar acceso a atención para el aborto de calidad, personas que estén bien calificadas, capacitadas, autogestión, información que hay que diseminar, etcétera. El considerar todos esos casos es necesario también para poder crear ese entorno holístico, para poder ofrecer este servicio. Godfrey, no sé si quisieras agregar algo más. Adelante, adelante. A lo mejor me adelanto a la pregunta de alguien, pero creo que es algo que sí puedo mencionar porque es algo que hemos discutido entre colegas. Eh, Hay algunos países en donde puede haber un sistema legal mucho mejor que lo recomendado. El protocolo de Maputo, como dije, por ejemplo, es un enfoque basado en supuestos. Pero si cumplimos con el protocolo de Maputo, pues estamos cumpliendo con los derechos humanos. Y normalmente los derechos humanos son como el estándar mínimo. Y eso no quiere decir que se limiten a se limite a los estados a quedarse ahí. El protocolo de Maputo dice esto es lo mínimo que hay que hacer. No quiere decir que sea lo único que se puede hacer. En otros países como Sudáfrica, pues evidentemente se ofrecen más cosas que las que se plantean en el protocolo de Maputo. Así es que estas directrices, por supuesto, recomiendan que los enfoques se basen en evidencias, pero no podemos nada más limitarnos a lo mínimo. Esta es información basada en evidencias,
y saber que las cosas funcionen lo mejor posible en cada país, pero no debemos de quedarnos ahí. Algo más que agregar, sí, bueno, desde el punto de vista médico, nosotros como doctores nunca queremos lograr el beneficio mínimo, sino que queremos lograr el beneficio máximo. ¿Por qué sería esto distinto? Las mujeres y las niñas no solamente merecen el cuidado mínimo, una atención médica mínima, sino justamente requieren más. Y bueno, tienes razón, lo que dijo Godfrey es cierto. Una de las cosas que hemos visto con estas evidencias que permiten tener mejores enfoques, mejores que los basados en supuestos, es decir, esas legislaciones que promueven los supuestos generalmente no tratan de ofrecer abortos de calidad a aquellos que cumplen con esos supuestos. Por todas las razones que ya mencionamos aquí, a veces los supuestos son demasiado restrictivos o la interpretación es limitada o esa sombra de de la penalización hace que los profesionales sean pues dudosos o tímidos en cuanto a la aplicación o interpretación de esto, pero cuando el protocolo de Maputo, como bien dices, exige que el aborto esté disponible en X circunstancias, la evidencia muestra que la manera en la que estas leyes basadas en supuestos no son la manera adecuada para hacer disponible el aborto en esas situaciones. Si se tiene una legislación que permite el aborto a demanda, entonces así el aborto estaría disponible en una serie de situaciones más. Y nada más quisiera terminar diciendo que bajo el acuerdo de los derechos humanos se dice que el aborto debe de ser algo disponible para evitar riesgo a la persona embarazada o cuando la continuación del embarazo provoque dolor o sufrimiento a la mujer o niña embarazada, incluyendo pero no limitándose a violaciones, incesto o mm, anomalías o malformaciones fetales. Entonces, si la continuación del embarazo causa sufrimiento, bueno, esto es un planteamiento muy amplio que actualmente no se satisface por la manera en la que las leyes se diseñan actualmente. Así es que nada más para reforzar lo dicho por Godfrey, el decir que se puede ir un paso más allá, pero que esas leyes basadas en supuestos quizá no sean suficientes para cumplir ni siquiera con lo mínimo como lo establece el protocolo de Maputo. Sí, también me hace pensar que como profesional, pues generalmente no acudimos al código penal para que nos guíe para practicar medicina, aunque sí lo hacemos en el caso del aborto. Generalmente nuestra capacitación médica no enfoca los derechos humanos y quizás deba de hacerlo para poder pensar en cómo podemos empoderar a todas las personas desde el punto de vista de los aspectos del aspecto de derechos humanos, pero también en cuanto a la prestación de servicios médicos que no están incluidos en ningún código penal, pero que tenemos que tomar en consideración. Hay una pregunta que se planteó en la pestaña de preguntas y respuestas y que dice si promover el aborto autogestionado es una buena estrategia para restringir los contenidos normativos. Y pues básicamente yo creo que estas directrices sí incluyen recomendaciones en términos de autogestión. La autogestión es uno de los enfoques para poder tener acceso a la atención médica, pero queremos que todas las opciones estén disponibles y que el sistema esté creado de tal manera que haya un entorno habilitador para poder acceder a la atención médica en la manera en la que se desea y la manera en la que se busca. Y a lo mejor para unos es autogestión, para otras personas no, pero la autogestión también tiene que ser médicamente apropiada para ciertas personas y esa es otra consideración. Nuevamente, la idea es pensar cuál es la obligación del Estado de cerciorarse que exista este medio ambiente propicio.
nuevamente usando esto como mínimo y seguir, no voy a añadir ningún comentario. Fiona, tú, bien, ¿alguna otra pregunta? Nos acercamos ya a la final de nuestra sesión. No veo ninguna pregunta abierta por el momento. Fiona, sí, Laura, yo quisiera volver sobre las preguntas de autogestión, porque sí, todas las puertas deben estar abiertas. Sí, creo que los gobiernos y los servicios de salud han, han dejado de ver hacia el aborto porque las mujeres han resuelto ese asunto en sus leyes respectivas, pero yo sí creo que el aborto de la autogestionado nos ha dado suficientes evidencias de que en primer lugar puede ser seguro y en segundo hay muchos beneficios que nos han enseñado de puesto que vuelven a crear que cómo sería el aborto por solicitud. Y entonces está hablando acerca de lo seguro, lo poco seguro o seguro de los abortos en nuestra sociedad. Tenemos que dar información con protocolos basados en las evidencias. Es algo como una estrategia muy buena para demostrar de que el aborto solicitado es bueno para los sistemas de salud. Sí, ¿algún otro comentario? Bien. Fiona, ¿alguna otra idea? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla para que la vean todos. Bien, entonces agradecemos a todos por haberse conectado. Antes de cerrar, quiero destacar otra vez para quienes no tuvieron la información de ayer con respecto a esta guía. Tenemos disponible la guía, puede estar en formato PDF, en el interactivo digital, así como en un resumen ejecutivo que incluye todo consolidado. Y esta información también la tenemos en los 3 idiomas. Quiero señalar que hay productos derivados que van a salir. Habrá una lista de evidencias para las recomendaciones de ley y política, una guía operativa sobre la implementación y otras recomendaciones. Tenemos actualmente un manual sobre las directrices anteriores respecto al aborto. Y también tenemos materiales adicionales, tales como herramientas para apoyar la decisión y otros recursos con los que cuentan ustedes sobre el aborto. Tienen ustedes una página de temas sobre aborto. También tenemos la base de datos de políticas sobre el aborto en todo el mundo, en contextos individuales, comparación de países relacionados con las leyes y las políticas a todos los Estados miembros de la OMS. Tenemos otro tipo de artículos relativos al tema y por supuesto ya hemos terminado 2 webinars y los invitamos a la de mañana en donde hablaremos acerca de las objeciones de conciencia. Si ustedes no se han registrado, por favor, con mucho gusto lo pueden hacer. Como se mencionó ayer, los webinars se informa sobre ellos y también se graban y pueden ustedes tenerlo en distintas presentaciones en inglés, en francés y en español. También los invitamos a que se mantengan conectados para saber sobre los futuros webinars y pueden tener las actualizaciones de lo que va a ocurrir.
tienen las guía, otras herramientas para que haya intercambio de personas de todo el mundo. Esta es gratuito el registrarse si quieren ustedes hacerlo. El ser miembro les permite tener una serie de prácticas sobre la comunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestros panelistas por haber compartido su experiencia, por ayudarnos a enfrentar todos estos temas sobre cómo podemos poner en operación esto en Research for Impact. Gracias. Esperamos que se comuniquen mañana, que se conecten para que veamos nuestro webinar final. Muchas gracias.